Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. La historia de Xavier López Rodríguez, el inmortal Chabelo. Xavier López Rodríguez nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Fue el mayor de los 3 hijos de José Luis López Barba y Eulalia Rodríguez, ambos originarios de León, Guanajuato, México, quienes se mudaron a Estados Unidos antes de que naciera Xavier. Cuando Xavier cumplió su primer año de vida, la familia se volvió a León, Guanajuato, en donde se dedicaron a la enseñanza del trabajo en el campo. Allí nacieron sus hermanas menores, Lourdes, a quien de cariño le decían la nena, y Rosita. Xavier comenzó a trabajar desde muy temprana edad. Además de ayudar a su familia con la siembra de frutas y verduras, vendía cigarrillos en el Hipódromo de las Américas. Xavier siempre fue muy alto y corpulento. A los 13 años ya superaba 1,90 m de altura y tenía un innato don para los deportes. Durante su adolescencia practicó fútbol americano y lucha grecorromana, disciplina en la que fue muy exitoso. A los 17 años participó en el Campeonato Nacional de Lucha y gracias a su desempeño obtuvo el pase para representar a México en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 como parte del equipo de lucha grecorromana. Participó en ceremonias previas a la cita olímpica, entre ellas el abanderamiento de la delegación mexicana que asistiría a los Juegos. Unos pocos días antes de partir, le informaron que debía pagar 40,000 pesos para viajar con la delegación. Como no pudo reunir el dinero, un suplente viajó en su lugar. Al cumplir 18 años, Xavier regresó a Estados Unidos para cumplir con el servicio militar. Fue reclutado para colaborar durante 3 meses en una base militar ubicada en la ciudad de San Diego, California. Por aquellos días, el servicio militar era obligatorio para los ciudadanos estadounidenses, ya que el país participaba desde 1950 en la Guerra de Corea. Pero el conflicto bélico concluyó antes de que Xavier fuera enviado al frente. De retorno en México, se mudó con su familia a la capital para poder estudiar medicina. Ingresó en la Universidad de México y fue elegido para participar del equipo de rugby universitario, en el que estuvo por 3 años. En ese tiempo, comenzó a concurrir a las canchas de fútbol de la ciudad como hincha del equipo América de México. Antes de obtener el título de médico, ejerció la profesión durante 4 años en un pequeño sanatorio privado. En ocasiones, faltaba a clases para visitar las instalaciones de Televicentro, propiedad de la alianza de estaciones de radio y televisión llamado Telesistema Mexicano, que más tarde se convertiría en Televisa. Los azares del destino hicieron que en una de las visitas conociera al productor Luis del Llano Palmer, quien le ofreció su primera oportunidad para ser asistente de producción. Se desempeñó como camarógrafo, jefe de piso y asistente en jefe del director. Estas experiencias, tras las cámaras, lo ayudaron a tomar la decisión de convertirse en actor. Fue entonces cuando le comunicó a su padre la decisión de abandonar la carrera de medicina y se dedicó a estudiar arte dramático durante 4 años. Entretanto, obtuvo algunos pequeños papeles en programas de la época conocidos como teleteatros, cuando los actores titulares llegaban tarde o faltaban. Mientras trabajaba, conoció a los actores Arturo Ernesto Elizondo, el Panzón Panseco, y Ramiro Gamboa, el Tío Gamboín. Este último fue su padre de ficción cuando Xavier debutó en el programa Carrusel Musical, en donde comenzó leyendo mal un chiste del libro Chabelo, pero causó tanta simpatía que la gente comenzó a llamarlo por el nombre del personaje. Fue así como nació el apodo que seguiría a Xavier por casi 6 décadas. La popularidad de Chabelo comenzó a crecer, tanto así que fue contratado por Pepsi para ser la imagen de esa compañía. Esa alianza le permitió visitar varios países de Latinoamérica.
Después de haber trabajado por un tiempo en Nueva York en el Teatro Puerto Rico, regresó a México, donde se dedicó a escribir y emitir el programa de radio La Media Hora de Chabelo. En 1958 participó de la película Viaje a la Luna, una divertida comedia donde trabajó la mayoría de los comediantes mexicanos de la época. Ese mismo año se estrenaron de forma consecutiva 2 películas. La primera fue Chistelandia, una recopilación de la sección cómica realizada para el noticiero cinematográfico Telerevista, que en la década de 1950 se proyectaba durante los avances en la programación de salas de cine mexicanas. La otra fue Vuelve Chistelandia, con la misma fórmula humorística de la versión anterior. En 1961, Chabelo se casó con la cubana Angelita Castani, quien trabajó como actriz durante la época dorada del cine mexicano. El matrimonio solo duró 3 años y no tuvieron hijos. En 1962, su personaje Chabelo llegó a la pantalla grande con El Extra, cinta protagonizada por el legendario Mario Moreno Cantinflas. En 1965, fue la figura estelar de la película Los Reyes del Volante, con guión de Marco Antonio Campos, Viruta, y Roberto Gómez Bolaños. Otra hilarante comedia típica mexicana con los conocidos personajes Viruta y Capulina. La familia con Chabelo, programa que le dio la consagración definitiva y lo mantuvo al aire por varias décadas, se emitió por primera vez el 26 de noviembre de 1967. Fue un programa de variedades, concursos y participaciones dedicado a la familia, transmitido los domingos por Televisa bajo la conducción de Chabelo. Muchos músicos y artistas famosos de distintas épocas estuvieron como invitados en el espacio televisivo. Al principio y al final de cada transmisión, Chabelo cantaba una canción de su repertorio. Uno de los segmentos icónicos de La Familia era La Catafixia, donde los concursantes decidían si querían quedarse con el premio que ya tenían o arriesgarse a conseguir algo de mayor o menor valor. La catafixia fue una frase ideada por Chabelo para invitar a los concursantes a participar. La expresión se hizo tan popular que la Academia Mexicana la incorporó a la lista de mexicanismos, donde se mantiene hasta la actualidad. En alguna entrevista, Chabelo explicó que la palabra nació hablando mautro, un idioma inventado de una especie alienígena que creó junto a otra leyenda de la televisión mexicana, como fue Germán Valdés Tintán. En 1968, Chabelo volvió al cine para trabajar en las películas El criado malcriado y El aviso. El 31 de diciembre de 1969, Chabelo rompió su promesa de no volver a casarse para contraer matrimonio con la actriz cubana Teresa Miranda, a quien conoció en la década del 50 a su regreso de los Estados Unidos. Junto a Teresita, como él la llamaba, tuvo 3 hijos, Óscar, Xavier y Gabriel. Se conoce poco de ellos, ya que no están del todo vinculados con el medio del espectáculo. De acuerdo con los medios mexicanos, Xavier ha trabajado como productor y Gabriela ha aparecido algunas veces dando consejos de moda. Chabelo siempre mantuvo un gran hermetismo con respecto a su familia para proteger su intimidad. En la década del 70, Chabelo cumplió funciones como secretario de prensa y difusión del Sindicato de Actores. Por defender los derechos laborales de sus colegas y por su actividad sindical, el gobierno mexicano lo siguió muy de cerca durante el mandato como presidente de José López Portillo. En esa época, el gobierno mexicano espió a gran cantidad de políticos, deportistas y personajes emblemáticos de su país, vigilando su ideología. Hay un expediente en el Archivo de la Nación donde se reportan las reuniones que los sindicalizados realizaban en la sede de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, así como también salen a relucir las juntas que hacía la disidencia en el Teatro Frufru, en el Jorge Negrete y el Café Colón. En el expediente se explica que el entonces secretario del sindicato, Manuel Garay, presentó su renuncia sin que fuera aceptada, y entonces nombraron provisionalmente a Chabelo como su secretario de propaganda y a Luis de Alba como integrante de la Comisión de Honor y Justicia.
El intento por crear un nuevo sindicato independiente motivó a quien era secretario general de la ANDA, Jaime Fernández, a reunirse con el presidente José López Portillo para que interviniera. Además, en las asambleas se proponía a Mario Moreno Cantinflas como mediador en este conflicto. En medio de esa convulsión política, en 1973, protagonizó Chabelo y Pepito contra los monstruos, junto a Martín Ramos, Pepito. Esta película fue la segunda entrega de una trilogía. En el film, los protagonistas son unos Boy Scouts que se separan de su grupo para buscar a un gorila por el cual se ofrece una recompensa. Una vez encontrado, se adentran en una cueva donde dan con varios monstruos de la literatura mundial como Frankenstein, la momia y Drácula. En 1974, apareció la tercera entrega de la saga llamada Chabelo y Pepito Detectives. En el largometraje, ambos protagonistas se infiltran en una banda de delincuentes juveniles para enterarse de que los jóvenes son esclavizados por extrañas criaturas. A este trabajo le siguió una larga lista de cintas de comedia que fueron éxitos en México. Entre ellas destacan Los Pepenadores de Acá, de 1982, Santo y Chabelo contra los malos de la catafixia, de 1985, y La tumba de Matías, película estrenada en 1988 que narra las ocurrencias de un jugador cuya única ambición es ganar dinero para que el día que muera pueda tener la lápida más grande. Fueron muchos los reconocimientos que recibió Chabelo a lo largo de su dilatada carrera en el mundo del espectáculo. En 2003, se le otorgó el premio Diosa de Plata por su trayectoria artística, mientras que en 2005 recibió el Legend Award de los MTV Movie Awards de México. Ese año le dio voz en el doblaje en español a Bug Gallo en la cinta Chicken Little de los estudios de animación Pixar. En esta película su personaje es el padre del protagonista, interpretado en la versión para Latinoamérica por el cantante Kalimba. En 2009, Chabelo fue parte de un escándalo mediático luego que en el programa de televisión Ventaneando, una mujer llamada Oralia Pérez dijo que ella tuvo un breve romance con él, del que nació una niña llamada Leslie. Tras una demanda por paternidad y una prueba que resultó positiva, Chabelo le dio su apellido y se encargó de su manutención. Desde ese momento, el artista mantuvo su relación con Leslie al margen de los medios. El programa La Familia con Chabelo seguía al aire con gran audiencia por Televisa. Las únicas emisiones que no condujo fue por razones de salud. En octubre de 2008, sufrió un accidente automovilístico y cuando se bajó del vehículo para constatar los daños, fue arrollado por el conductor que se dio a la fuga, provocándole fracturas de costillas y un esguince cervical. En un primer momento se especuló que el accidente ocurrió mientras Chabelo conducía una motocicleta, pero más tarde se supo que quien llegó al lugar del incidente en el vehículo de 2 ruedas fue su hijo Xavier, quien acudió a socorrer a su padre. Debido a este accidente, la salud de Chabelo nunca volvió a ser la misma. Comenzó a tener problemas de mareos y falta de estabilidad, que finalmente terminaron con una de las grandes pasiones de su vida: conducir motocicletas. El legendario programa La Familia con Chabelo, que se mantuvo al aire como uno de los más longevos de la televisión mexicana, vio interrumpidas sus transmisiones mientras Chabelo se recuperaba. Tampoco se transmitió durante los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012, ni en tiempos de la pandemia de gripe AH1N1 entre abril y mayo de 2009. De igual modo, estuvo fuera de programación por la cobertura por la visita a México del Papa Benedicto XVI y en las elecciones presidenciales. El 27 de noviembre de 2015, Chabelo anunció el final del programa tras 48 años al aire. La última entrega fue el domingo 20 de diciembre de ese año. La cadena Televisa emitió un comunicado en el que informaba que el programa fue cancelado por ajuste de programación. Un total de 2.463 emisiones lo convierten en uno de los programas más largos de la historia de la televisión mundial. Pero, a pesar de no estar todos los domingos en la pantalla chica, Chabelo no desapareció de las mentes de los mexicanos.
Los memes con su imagen se volvieron habituales en las redes sociales para hablar de la pandemia, de la crisis económica o para recordar episodios históricos en México. Los más famosos fueron sin duda los que aludieron de nuevo a su longevidad y lo compararon con veteranas personalidades que acababan de fallecer. Era una especie de competencia por la inmortalidad de la que Chabelo salía siempre victorioso. Muy lejos de molestarse por estas bromas, siempre agradeció que la gente siguiera recordándolo y llegara a nuevas generaciones. Más allá de eso, siguió siendo un agradecido por todo lo que vivió en su carrera. Expresó alguna vez también en una entrevista que interpretaría a su personaje Chabelo hasta que la gente le hiciese saber que ya no querían saber más nada de él. Mientras tanto, seguiría siendo el niño que nunca dejó de ser niño, y a llevar los pantalones cortos que lo identificaron siempre a pesar de su avanzada edad. Chabelo grabó en su vida más de 30 discos infantiles. Entre sus canciones más famosas se encuentran El Reino del Revés, Mamacita, ¿Dónde está Santa Claus?, Adiós Superman, Garabato Colorado, Si los niños gobernaran el mundo, Perro Lanudo y Yo soy Chabelo. Chabelo alcanzó 2 récord Guinness, uno por la mayor trayectoria como conductor de un programa infantil y el segundo por el mayor tiempo representando a un personaje, Chabelo, el amigo de todos los niños que sostuvo durante 57 años. En 2017 participó en el doblaje de la película Coco, producida por Pixar. En ella, puso su voz al oficial que aparece cuando los protagonistas Miguel y Héctor son enviados a la oficina de la policía en el mundo de los muertos por su mal comportamiento. Sin embargo, el agente de seguridad los deja libres porque a él también le urge llegar a compartir la cena con su familia que sigue viva. Es muy posible que no lo reconozcamos debido a que su voz no es el habitual tono infantil de su personaje más famoso, Chabelo. En 2020 fue diagnosticado con cáncer luego de que se le detectara un tumor en el tubo digestivo, algo que pudo ser tratado con quimioterapias. Gracias a los tratamientos a los que se sometió, logró superar la enfermedad de muy mal pronóstico. El 25 de marzo de 2023, a través de la cuenta de Twitter, la familia confirmó la muerte de Chabelo, el amigo de todos los niños. Tenía 88 años. En el comunicado explican que el deceso del artista se produjo por complicaciones abdominales después de un choque séptico. Comenzó con lo que aparentaban ser problemas respiratorios, pero al ser llevado por sus parientes al Hospital Ángeles del Pedregal, el médico que lo atendió, Carlos Soto, se dio cuenta de que el problema no era respiratorio, sino de origen abdominal. En una conferencia de prensa posterior, su hijo Xavier hizo referencia a que el gran secreto de su éxito fue nunca haber dejado de ser un niño. El 26 de marzo se celebró una misa privada. Luego, el cuerpo de Chabelo fue cremado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicó en Twitter un mensaje de condolencias hacia los familiares de Chabelo, en el que mencionó que jamás olvidará que su hijo mayor se despertaba temprano 40 años atrás para verlo en la televisión. Carlos Villagrán, el afamado actor del Chavo del Ocho, recordó también a Chabelo, llamando a su personaje Kiko para contarle sobre la partida del artista, regalando así un memorable momento en la televisión mexicana para el programa Venga la Alegría. Villagrán dijo que se había ido un cuate, modismo mexicano que significa amigo, y luego de algunas palabras se inclinó sobre la pared para llorar, como lo hacía el famoso personaje de la vecindad más querida de México. A pesar de su semi-retiro y de su avanzada edad, en mayo de 2022, Chabelo había anunciado en su cuenta de Twitter que preparaba nuevos proyectos con su hijo Xavier López Miranda, que se transmitirían por una plataforma de streaming. De acuerdo con información revelada, el proyecto incluía una serie en donde se podría ver a Chabelo, pero ahora animado, y una bioserie. Aunque habían avanzado en la producción, no logró verlos culminados. Y bueno,
Hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.